capítulo 7 y versículo 11 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 en adelante. La palabra del Señor dice así: Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperar. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha traído todo este mal sobre ellos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos que seamos edificados con el poderoso mensaje del Evangelio. Esta palabra es directa para el rey Salomón en su tiempo. Salomón era el hijo de David. Y esta palabra era específica para el templo que se había construido en Israel y para el gobierno que iba a tener Salomón en Israel. Era una palabra para la casa del Señor y para toda Israel y para el gobierno de Salomón. Comencemos por ahí para saber específicamente a quién le está hablando Dios. Note que Dios está diciendo: es posible que a la nación le vengan dificultades. Dice: si yo cerrare los cielos y no mandare la lluvia, y hubiera pestilencia. Esto significa que al país le pueden venir calamidades. Y cuando vienen las calamidades, comenzamos a preguntarnos si son cosas naturales, si es el diablo, si es Dios. Como quiera que sea, cualquier cosa que pasa en cualquier país, y esto incluye a Venezuela, para los que no les gusta, pero hay que decirlo, todo país, todo lo que suceda en un país, no puede pasar. Así venga del diablo, así venga de los hombres, así sean fuerzas de la naturaleza, no importa de dónde venga, todo es permitido por la mano de Dios. Bien sea que lo haga la mano de Dios directamente, o bien sea que lo permita por otros medios. Pero lo que sucede en un país no puede suceder si Dios no lo permite, porque Dios es el único, altísimo y soberano. Por tanto, el escritor
recibiendo la palabra del Señor, dice que es Dios quien dice: si yo le causara a la nación estos males, estos daños, sufrimiento, angustia, pestilencia, muerte, lo que venga, escasez, hambre, guerra política, lo que sea que Dios permita, lo que sea que Dios haga, Dios hace una demanda, hace una advertencia y da una promesa. Él dice, versículo 14, para que puedan repetir la lectura: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Al primero que Dios le demanda arrepentimiento y le demanda oración y ayuno y cilicio y tristeza y lloro y petición, al primero que Dios le demanda es a su pueblo. En este caso estaba hablando de Israel. Hoy en día, Nuevo Testamento, ya Cristo vino, el Señor está hablando a su iglesia. Los primeros que tienen que volverse a Dios de todos sus malos caminos son las iglesias cristianas en este país. Pero no lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Algunos se volvieron politiqueros, haciendo campañas en las calles y huelgas, bien sea a favor o bien sea en contra de un gobierno, o a favor de un partido o en contra, y de forma radical. Amados, hay evangélicos que no se hablan, que se odian por causa del tinte político. Hay matrimonios que se han perdido. Hay gente que ha dejado de lado la Biblia y se ha concentrado solamente en el pleito político. Mire qué poder tiene la filosofía mundana, la filosofía política terrenal, que es capaz de penetrar el corazón incluso de los llamados cristianos, que se concentran en el pleito y se mezclan en la carnicería con los que no son de Cristo, los que no se han convertido, y conversan de tú a tú como si fueran hermanos, y hablan de lo mismo. Cuando a Cristo le preguntaron acerca de su reino, Él dijo: mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo no es de la izquierda. El reino de Cristo no es de la derecha. El reino de Cristo no es terrenal. El reino de Dios se ha acercado a vosotros y nosotros somos hijos del reino. Nuestro lenguaje debe ser 100% espiritual, 100% bíblico, 100% lleno de la unción y el poder de Dios para transformar los corazones que se han radicalizado y se están matando en este momento, en este país, en las calles. Les pregunto, ¿no creen ustedes que haya ya metido en ese pleito, quemando las calles y asesinándose unos a otros entre policías y civiles, y también entre civiles hay delincuentes de izquierda y delincuentes de derecha? Hermano, aquí no se puede nadie lavar la cara diciendo que este bando es mejor que este. Están enfrentados. ¿Han visto ustedes los videos en donde salen unos delincuentes encapuchados diciendo que ellos son de izquierda y van a matar a los de la derecha? Y ya vieron los videos de los que salen diciendo somos de derecha y tenemos con este armamento con qué responder. Entonces, ¿por quién sacamos la cara nosotros? Nosotros somos hijos de Dios. Y los primeros que tienen que volverse al Señor de todo corazón: si se humillare mi pueblo. ¿Y por qué la palabra del Señor dice: y oraren y se convirtieren de sus malos caminos? ¿Qué está diciendo el Señor a su pueblo? ¿Que han andado en qué? En malos caminos. Que el pueblo de Dios también ha estado en malos caminos y que necesitan volverse a Cristo de todo corazón. El Señor dice: a ese pueblo mío, no a los de fuera, no a socialistas o capitalistas, sino a su pueblo, el Señor inclinará su oído y escuchará sus oraciones. Dios no va a escuchar las oraciones paganas de un pueblo violento y pagano que anda en idolatría, en hechicería, cualquiera sea el tipo de idolatría. Dios va a escuchar la oración de un pueblo que Él conoce,
un pueblo que Él redimió, un pueblo que Él escogió. Son las oraciones de ellos las que Dios va a escuchar. Por el bien de una nación, necesita el pueblo evangélico volverse a Cristo. Amados, en Venezuela es mentira que la mayoría de las iglesias están consagradas a Cristo. Es falso. Están politizadas. Duélale a quien le duela. Están politizadas. Están radicalizadas. Están concentradas en el pleito político. La mitad de las iglesias, quizás más de la mitad. Unas pocas iglesias están orando, predicando, evangelizando y haciendo misiones concentradas en que el reino de Dios no es de este mundo. Se manifiesta en este mundo, pero no es de este mundo. Es invisible. Nuestra batalla no es contra sangre y carne, no es contra socialistas. Nuestra batalla no es contra capitalistas. Nuestra batalla no es contra el presidente y los opositores. No es contra el que perdió o el que ganó. Nuestra batalla es contra los demonios que tienen influencia en las personas, que enferman las mentes, que dañan los corazones, que dividen las familias, que destruyen a un país. La guerra entre ellos dos ha destruido el país. La guerra entre ellos dos ha destruido el país. Repito, así les duela. La verdad de la Biblia es infalible y el Señor dice: si mi pueblo se convirtiere, si mi pueblo se humillare. No está hablando de Venezuela como mi pueblo, no está hablando de Colombia como mi pueblo, porque Colombia no es el pueblo de Dios. Venezuela no es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia debe volverse a Cristo. Ningún creyente verdadero insulta a una persona en la calle por causa de un asunto político, ni por ninguna otra razón. Pero no va a insultar a una persona, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Les va a hablar feo, con odio, por un pensamiento. Ningún cristiano verdadero lo hace. Los inmaduros sí. Los falsos cristianos sí. Los falsos predicadores también. Los verdaderos cristianos no. Oran, aman y procuran la paz. Alguien contradiga esto. No pueden contradecirlo, porque la Biblia dice que hagamos oraciones y rogativas por los que gobiernan, los que están en eminencia, y hoy hemos orado por ellos, incluso pronunciando sus nombres de un lado y de otro. Que nos importa a nosotros, son seres humanos que están endemoniados y sin Cristo, y ellos dos se enfrentan, porque los demonios han causado esta guerra en un país, una guerra de odio. Y qué lástima, qué vergüenza, unos paralíticos cristianos metidos en ese pleito. Es una vergüenza. Y que algunos se enojan porque no apoyamos que se queme un país, que salgan a matar guardias, policías, civiles, políticos, que secuestren, que roben. Nunca un cristiano verdadero apoyará tal cosa. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, para todos ustedes leo. Dice la palabra del Señor así: sométase toda persona a las autoridades que están establecidas de parte de Dios. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Las que hay, Dios las ha establecido. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que es malo. ¿Quieres pues no tener miedo de la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Palabra misteriosa, porque es servidor de Dios. Note usted que aquí el apóstol Pablo está hablando de gobernantes impíos, pero dice que Dios los tiene ahí para algo. Pero si haces lo malo, pues debes tener miedo, porque no en vano llevan el arma, es decir, la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo.
por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. La palabra del Señor dice que debemos orar por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Vamos a leerlo. Segunda a Timoteo, capítulo 2. Primera a Timoteo, capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice que roguemos por todos los hombres. ¿Qué significa la palabra todos? Todos. O ahí incluye solo los de la derecha. Ahí los incluye a todos. A los gobernantes que no nos gustan, pero que si Dios por alguna razón ha permitido, no sé de qué manera, pero ahí están, y Dios no los ha matado. Pregunto, ¿acaso no puede Dios quitarlos, cortarlos, darles un infarto, arrasarlos, desaparecerlos como hizo con Coré, que se abrió la tierra y se lo tragó a él, a toda su gente? La tierra se puede abrir y los puede tragar, pero Dios no lo ha hecho. Como no hizo con Nerón, emperador de Roma, en el tiempo que Pablo escribe estas cartas. Un criminal gobernaba a Israel, y gobernaba más que Israel porque era el imperio romano. Todas las naciones de esa época, de esa Europa y parte de Asia, estaban gobernadas por ese imperio, bajo ese dominio criminal. Y Pablo le dice, sométanse. Y Cristo le dijo, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y nos corresponde a nosotros hacer 2 o 3 cosas. 1, orar. 2, esperar, predicando el evangelio, dando testimonio. Hacer misiones. Y 3, tener paz y sujetarnos. Que a muchos les cuesta porque no conocen a Cristo. Que a muchos cristianos les cuesta porque son malos cristianos y malos evangélicos. Jehová es mi pastor, el Señor proveerá. Si ustedes desean una guerra civil, evangélicos que me escuchan, cristianos que me escuchan, si desean una guerra civil, si desean asesinato, si quieren matar policías, guardias, políticos y civiles, si quieren salir a la calle a derramar sangre, también la sangre de ustedes será derramada. El que a hierro mata, a hierro muere. El que derrame sangre de hombres, su sangre será derramada. El que desea que le maten los hijos a otras madres, sus hijos serán asesinados. El que desea que maten a los guardias que tienen esposa y tienen hijos, también sus familiares recibirán un tanto igual. El que desea que maten a los civiles por causa de todo esto que está pasando, también su familia será afectada. Todo lo que en su corazón desea odio contra otros se le devolverá a ustedes. Que lo sepan todos los cristianos de la nación. Ahora bien, se está convocando en Colombia a una marcha. Esta palabra va a traer conflicto, como siempre la gente entrando en las peleas porque no escudriñan la palabra. Se está convocando a una marcha nacional, una marcha ecuménica, donde toda la gente sale a marchar y dicen, marcha para Jesús. Artistas, cantantes, políticos, evangélicos, católicos y de todo. Se llama marcha ecuménica. No se llama así, pero obviamente que es una marcha ecuménica. A ver, ustedes, señores cristianos y los que discuten por las redes, ¿en qué parte de la Biblia el apóstol Pablo dijo, salgan a las calles y hagan una marcha ecuménica para Jesús?
Marchen, saquen banderas de Israel y digan, ¡hurra, ra! Jesús venció. Y con esas tonterías van a cambiar el corazón de Cristo, el corazón de Dios. Dios ha permitido este dolor en Colombia y Venezuela porque falta arrepentimiento. Él no está pidiendo marchas, ni banderas, ni pitos. Y ahí aprovechan los borrachos para ir bebiendo cerveza en la marcha, pero qué cosa tan tonta y tan absurda. Dicen, pero allá en Nínive, el rey y todo el pueblo hizo una convocatoria de ayuno. Sí, señor, de ayuno y arrepentimiento, silicio. No era una fiesta, no era sacar banderas y trompetas y bailar por las calles diciendo que era para Jesús toda Nínive. No. ¿En qué parte de la Biblia los apóstoles dijeron, esta ciudad completa es para Cristo? ¿En qué parte dijeron ellos eso? Su mensaje siempre fue, arrepentíos o pereceréis. Cuando le dijeron los judíos en el capítulo 2 al apóstol Pedro, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Él dijo, salgan y marchen con banderas y pitos y flautas y convoquen a Poncio Pilatos. Mire qué cosa tan absurda. Dijo, arrepentíos y bautícense todos en el nombre del Señor. No existe en la Biblia, salgan a las calles a marchar con banderas y pitos. Esto toca los sentimientos de los que organizan esas marchas. Lo que Dios quiere de Colombia es arrepentimiento. Lo que quiere de Venezuela es arrepentimiento. Y lo que quiere el Señor de las iglesias es arrepentimiento, predicación y ejemplo. Si somos honestos, las iglesias cristianas no hemos sido mucho ejemplo para las personas mundanas. No, Señor. Por el contrario, mal ejemplo. En ninguna parte en la Biblia están convocadas esas marchas ecuménicas, donde va todo el mundo a marchar, porque así Dios va a responder. ¿Dónde está eso? ¿Qué va a responder Dios? No va a responder nada. Dios quiere iglesias encerradas en sus templos de rodillas, orando y clamando y llorando por los pecados de una nación. Y Dios quiere iglesias en las calles, predicando el evangelio y mandando a arrepentir desde el presidente para abajo hasta el mendigo de la calle. Todos arrepentidos, en lloro, gimiendo por los pecados del pueblo. Esto no tiene contradicción. El que contradice es porque es sentimental, porque piensan que vamos a comprar a Dios con pitos y banderitas. No, amados, la tierra entera está bajo juicio. Las naciones están bajo juicio. Dios está enojado con un país como Colombia, que promueve la homosexualidad y el aborto, que desde el presidente para abajo están torcidos. Dios está enojado con un país como Venezuela, que está derramando sangre. Políticos de izquierda y de derecha que le han mentido al país y lo han robado y lo han saqueado. Dios está enojado con un país que ha practicado la brujería y que ha levantado a 3 potencias llamadas Negro Felipe, Guaycaipuro y María Leonza como si fueran divinidades. Y han llamado a celos al Señor. El Señor seguirá azotando a Colombia y Venezuela. Y si Colombia no se vuelve a Cristo, va por el mismo rumbo de los sufrimientos de Venezuela. Le dije hace muchos años, cuando dijeron que el señor Capriles iba a ser el presidente de Venezuela, le dije, todavía no es el tiempo. Se enojaron y no fue el tiempo. Después dijeron que ese señor evangélico que dejó la iglesia, dejó de predicar para meterse a politiquero, Bertuzzi, tampoco sirvió para nada, sino para avergonzar a la iglesia cristiana. Y le dije, no es el tiempo, ese señor no es un verdadero cristiano. Y aquí estamos todavía llevando las consecuencias de toda esa brujería y esa mala administración y esa guerra política entre unos y otros. Y piensan que a un país, sacándolo a la calle, a quemar la ciudad y a hacer desastres, con eso
van a seguro arreglar el país. No, amado. Siembran sangre, recogen sangre. Siembran corrupción, recogen corrupción. Y se acordarán de estas palabras. Y por otro lado, no piensen que Colombia va a escapar de lo que Dios está advirtiendo a Colombia. Si no se vuelven al Señor, va por el mismo rumbo de ese país vecino y hermano, en ese aspecto de patriotismo. Mis amados hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es: si mi pueblo se humillare. Iglesias de rodillas orando en los templos y en las calles predicando. No mezclados en un ecumenismo raro con banderas y pitos. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Un poco de actores y artistas salen ahí: yo marcharé para Jesús. No, pues gran cosa, gran cosa. Después que marchen, ¿qué creen ustedes que van a hacer al otro día? A la discoteca, a seguir bebiendo cerveza y a seguir bailando salsa. Eso es lo que van a hacer después de que marchen para Jesús. Ecumenismo, sincretismo religioso, idolatría mezclada con la Biblia, la palabra de Dios, un sancocho donde se le echa de todo a la olla. Hoy la palabra del Señor nos ha dicho: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus mentiras, de sus malos caminos, de su politiquería, de su violencia, de su agresividad, entonces el Señor dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que Dios tenga misericordia de Colombia, de Venezuela y de todos los países que realmente se vuelvan al Señor. Y que Dios guíe a la iglesia a hacer lo que es correcto. Demos un aplauso al Señor.